La Universidad Sergio Arboleda presenta Bienvenidos. En un país que se ahoga entre mermelada, clientelismo, corrupción, siempre resulta como un tanque de oxígeno mirar hacia Antioquia y ver lo que está haciendo en ese frente el gobernador Sergio Fajardo, a quien me da mucho gusto saludar en el programa de hoy. Bienvenido, gobernador. Juan, muchísimas gracias, un gusto estar acá, hombre. Bueno, vamos a charlar. ¿Cómo terminó un matemático, posgraduado en matemáticas, con maestría en matemáticas, con doctorado en matemáticas en la Universidad de Wisconsin, en la política colombiana? Bueno, debo responder de dos formas. Una, el año entrante yo voy a escribir un libro y voy a contar todo eso. Y se llama De matemático a político, y lo voy a escribir simultáneamente en inglés, From Mathematician to Politician. Ya voy a contar toda esta historia porque ha sido muy emocionante. Empezamos hace 15 años, pero le voy a decir la razón. Yo era profesor titular de la Universidad de los Andes en matemáticas, donde yo estudié. Yo viví acá en Bogotá cerca de 25 años, un lugar que yo llegué de adolescente, de 17 años llegué yo a Bogotá. Un jovencito paisa, salido de los colegios los benedictinos, en Medellín, aterriza en acá, este frío. Aquí aterrizamos y recuerdo muy bien pues cuando empezamos en el Hotel San Francisco. Eso significa, ya se pueden dar cuenta de la edad mía, porque el Hotel San Francisco ya nadie sabe dónde queda el Hotel San Francisco, pues yo les doy una pista. El Hotel San Francisco queda enfrente del Hotel Continental, que ya tampoco existe. Pero ahí está, en esa esquinita, ahí estaba el Espectador y la librería Lerne, que es uno de esos lugares lindísimos de Bogotá. Que y el tiempo a cuadra y media. Y el tiempo quedaba hacia abajo a cuadra y media. Nos podemos detener un momentico y yo le cuento un par de anécdotas. Claro, gobernador. Entonces llegamos 3 paisas, con un compañero mío, Horacio Vélez, que iba a estudiar a la Javeriana, Derecho y Ciencias Socioeconómicas, Daniel Vinograd, un compañero que era compañero mío del colegio, que iba a estudiar arquitectura. ¿El mismo Daniel Vinograd que...? No el que trabajó con Petro. Sí. Son primos hermanos ellos dos, sí, también. Pero era... Mira, un homónimo. Y es muy gracioso porque son pues los dos únicos Vinograd en Colombia, los dos se llaman Daniel Vinograd. Pero es una historia muy bonita de esa familia. Daniel era mi compañero. Y llegamos allá, y llegamos al Hotel San Francisco mientras que conseguíamos un apartamento. Entonces empezamos nosotros a rebuscar por las calles de Bogotá. Entonces íbamos a la 19, por aquí había una panadería, donde estaba el almuerzo a tanto... Nosotros nos recorrimos todo eso. ¿Corrientazo qué llaman? El corrientazo, nosotros sabíamos todos los corrientazos, caminamos, unos peladitos pues, caminando por Bogotá. Y nos íbamos a jugar, ahí al lado del Tiempo, había una cancha de bolos. Pues claro, la Bolera San Francisco. Bueno, en la Bolera San Francisco. En los bajos del edificio del Tiempo. Entonces allá nos íbamos nosotros. Y no sé, entonces yo recuerdo que nos íbamos a poner esos zapatos de bolos y era tiesos pues de lo viejos que eran, porque yo creo que era más viejo que Gaitán. Le echábamos polvo a esos zapatos y salíamos nosotros con bola en mano y salía humo de todo el talco que nosotros nos echábamos. Pasamos muy bueno. Y eso remataban con un cafecito en la Romana que queda ahí en la esquina. Comíamos, ahorrábamos para de vez en cuando. El TPB quedaba ahí al lado. Claro, yo recuerdo nosotros el primer semestre viendo a Laura García en el TPB. Claro, por supuesto. Quedamos los 3 privados. Perdidamente enamorados de Laura García. Claro. Estamos hablando de hace mucho tiempo. En fin, así fue como llegué yo a Bogotá. Y todo ese camino, todo esto fue una pequeña historia antes del libro, que le digo, lo voy a escribir y ahí voy a contar tantas cosas, pero la esencia es la siguiente. Yo como persona, cada uno de nosotros tiene su historia en la vida, pedacito de la historia es esta. Yo tengo perfectamente claro, y lo aprendí desde muy temprano, que venía de una condición social privilegiada en nuestra sociedad. En Medellín, en el espacio donde yo nací, y poco a poco me fui dando cuenta, relativamente rápido, que por tener un origen social había diferencias con otras personas. Yo no lo decía pues en estos términos de niño, pero yo me iba dando cuenta. Y a medida que fui avanzando, lo fui entendiendo mejor. Por ejemplo, cuando terminamos el bachillerato, pues todos mis compañeros, ingenieros, administradores, médicos, todas esas profesiones asociadas con su... Y yo fui el único que terminé diciendo matemáticas. Y a mí me decían, ¿usted va a ser profesor? Si yo voy a ser un matemático, voy a ser un científico, voy a ser un profesor. Y me decían, ¿y de qué va a vivir? Dije, ese no es mi problema.
Y tuve la fortuna de que en mi casa, mi papá, a quien yo adoré, siempre me dijo, lo que tú quieras. Nunca me dijo, venga, trabaja en la oficina que yo tengo, nada, lo que tú quieras hacer en la vida. Entonces yo siempre me sentía apoyado. Y aquí fue donde desembarqué a los Andes a estudiar matemáticas. Entonces todo ese recorrido, pero fui siendo cada vez más consciente de lo que significa privilegio en una sociedad de acuerdo a una condición social. Era como una especie de ecuación matemática, mayor privilegio, mayor responsabilidad. Sin duda. Pero aquí hay unas desigualdades sociales muy profundas. Eso pues no es ningún descubrimiento, pero yo lo sentía. Entonces me fui a estudiar a los Estados Unidos y dije, yo tengo que volver a Colombia. Y yo quiero trabajar para que todo esto que ha sido para un privilegio mío sea un derecho para todas las personas. ¿Y qué fue mi privilegio? Que yo pude estudiar lo que quise. Yo tuve las oportunidades de estudiar en una universidad como la Universidad de los Andes, buenísima. Yo tuve las puertas abiertas y yo pasé por esas puertas, pues estudié mucho y hice el doctorado en el lugar que me soñé, ya llegué. Yo dije, esto no tiene que ser que porque yo nací en esta condición tenía el camino para seguir, yo lo hice. Entonces desde que me devolví, siempre tenía esa conciencia. Yo empecé a escribir columnas desde Bogotá en el periódico El Mundo de Medellín, que lo dirigía Darío Arizmendi en ese entonces. Claro. Fui columnista al lado de Héctor Abad Gómez, por ejemplo. Yo escribía mis columnas allá. ¿Y eran columnas sobre política? Yo no tenía ninguna participación política, pero sobre lo que yo pensaba en la sociedad. Por ejemplo, siempre hablé del proceso de paz y la necesidad de esta frase, de la forma como una sociedad resuelve sus conflictos, ese tipo de sociedad se tendrá. Gobernador, seguía escribiendo. El joven matemático desde Bogotá mandaba columnas para Medellín con la idea de regresar a Antioquia. Así como cuando estaba en Estados Unidos quería volver a Colombia, cuando estaba en Bogotá quería volver a Medellín. No, nunca lo pensé. Yo dije, yo era un matemático. Y yo llegué acá y después de vivir acá, de irme a hacer el doctorado y regresar a Colombia, pues yo me casé con una mujer bogotana, con María Clara Arboleda. Entonces, pues este era mi mundo como científico. Pero después pasé del mundo y empecé a escribir en El Espectador, en una sección que había los domingos que era Nueva Generación. Claro, Nueva Generación. Allá escribía, por ejemplo, con Héctor Abad, claro, Ana María Cano, un montón de personas. Yo tenía una columna, además era un título que yo espero tener algún día otra vez, Teorema. Teorema. Y yo escribía cada 15 días. En fin, yo trataba de aportar y de decir cosas a la sociedad de atrevido, porque yo era además un matemático, que los matemáticos, la gente nos ve a nosotros y dice, no, esto no. Y no entonces, ¿en qué momento el matemático que escribía Teorema dice, me voy para mi ciudad, me voy a Medellín y voy a montar un ejercicio político alternativo? Esa es la historia, y ahí ya nos vamos acercando. Entonces yo fui escribiendo, después me invitaron del Colombiano, Ana Mercedes Gómez, me dijo, ¿por qué no escribo en el Colombiano? Entonces escribía en El Espectador cada 15 días y en el Colombiano cada 15 días. La parte de Nueva Generación se acabó en El Espectador y me quedé escribiendo semanalmente en el periódico El Colombiano. Al mismo tiempo, Juan, un poquito porque yo, por ejemplo, fui miembro del Consejo Nacional de Ciencias Básicas en Colciesas. Estoy hablando del año 1990, César Gaviria, presidente, Clemente Forero, el director de Colciesas, y yo fui allá. Y yo trataba de aportar para que las ciencias fueran una parte importante del desarrollo de nuestro país. También fui del Consejo Nacional de Maestrías y Doctorados, en el ICFES. ¿Con Mocus? No. ¿Que era en esa época rector de la Nacional? No. En esa época ahí no interactuaba con Mocus. Fui también de eso, tratando de decir, voy a buscar, ayudar, para que mucha gente pueda hacer maestrías y doctorados, lo que yo había tenido como privilegio. Entonces yo escribía la educación motor de la transformación, la innovación, el emprendimiento, la ciencia y la tecnología para el desarrollo del país. En programas de radio yo iba y hablaba. En fin, yo participaba, era una persona política en el sentido de estar preocupado por la sociedad, pero después de tantos años, antes de contarles ya esta parte, yo empecé a ir en 1995, volver sistemáticamente a Medellín, porque yo siempre iba. Salíamos con los niños para Medellín, a la casa pues de mi familia, a pasear a Medellín. Que me encantaba salir de Bogotá, bajar, porque eso es de lo bonito que hay, bajar hasta el río Magdalena, uno ir viendo todos los pisos térmicos y volver a subir a Río Negro y llegar allá, era una alegría. Pero eso era echando timón, usted manejaba. Sí, yo era el que manejaba, claro. Entonces, en el año 1995, un señor que usted conoce muy bien, era gobernador de Antioquia, se llamaba Álvaro Uribe Vélez. Y Álvaro Uribe Vélez creó en Antioquia la que él llamó la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia. Yo lo había conocido a él antes, él era del grupo de Ernesto Samper, con Serpa, todas esas personas. Lo que se llamaba el Poder Popular, exactamente.
en alguna oportunidad me había invitado a reuniones en FESCOL acá en Bogotá, que ha sido como una especie de think tank donde se daban discusiones. Yo fui con él, me invitó a discutir, porque él leía lo que yo escribía. Él conocía a algunas personas de la familia mía, de hecho su esposa es familiar mía, el papá, el suegro de él, primo de mi papá, que se quería mucho, en fin, todas esas cosas, y me invitó y me dijo, venga a participar en la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia. Y yo fui y empecé a ir. Empecé a ir ya de manera más sistemática cada cierto tiempo a Medellín. Y eso es un detalle casi inédito en este recorrido. Sí. ¿Quiénes más eran miembros de la Comisión de Paz de Antioquia? Roger Fisher, el profesor de Harvard, claro, negociador de conflictos, el gurú de los conflictos. Claro. Él había sido, Álvaro Uribe había sido alumno de él en Harvard, él fue a estudiar allá un tiempo, y allá llegó Roger Fisher, y yo me hice íntimo amigo de Roger Fisher. Yo era un pelado. En ese momento estaba Jaime Jaramillo Paneso, claro, María Inés Restrepo, Juan Diego Granados, participó Shafiq Handal de El Salvador, claro, participó en esa comisión, había Monseñor Isaías Duarte. Entonces era un grupo para facilitar la paz, y yo empecé a ser parte de ese grupo por invitación de él, y aprendí muchísimo, muchas cosas aprendí yo en ese mundo, y regresé e iba a Medellín ya de una manera más sistemática, y al mismo tiempo en Pro Antioquia me dijeron, usted todo el tiempo está escribiendo de ciencia y tecnología, siempre, y yo he tenido esa obsesión en mi vida, porque creo profundamente. Digo, ¿por qué no nos diseña un programa? Porque allá había mejor dicho, ¿por qué no nos construye el Centro de Ciencia y Tecnología? Pero no era dentro del gobierno, sino dentro de Pro Antioquia. Entonces yo empecé a ir. Que es el grupo que han formado desde hace muchos años los empresarios de Antioquia para causas de beneficio común. Entonces a mí me dijeron, usted que habla tanto, escribe tanto de hecho, ¿por qué no viene a organizar pues la ciencia y la tecnología? Porque yo decía, tiene que ser. Sergio Fajardo, ya regresamos con él después de estos mensajes. Ya volvemos, gobernador. Regresamos con el gobernador Sergio Fajardo en esta historia de vida. Vamos en la comisión. No, todavía estamos en el 95. Calcule pues que estamos 20 años atrás. Vamos a necesitar pues 16 programas. Y hacemos una serie hoy. Eso, hagamos una serie. Y de hecho voy a contar el libro, entonces voy a tener que empezar a evitar detalles. Bueno, puede entregar este programa de bono del libro. Eso puede ser, pero estábamos pues allá Pro Antioquia, entonces yo voy a diseñar la política de ciencia y tecnología y empiezo a ir a la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia. Yo le voy a contar unos detalles de la vida, pero no le voy a contar más porque, repito, tengo que dejar material. En la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia, yo tuve una oportunidad extraordinaria. Por ejemplo, con el profesor Fisher, lo que yo le aprendí a ese señor, todo el mundo se iba a Harvard a estudiar y yo, hay una expresión que a mí me gusta repetir, pero me la aplico a mí cariñosamente, sin ánimo de ofender, porque yo no hay bobo de malas, pero digo, el bobo aplicándomela yo. Y entonces a mí, en lugar de irme para Harvard a tomar el curso, me tocó el profesor al lado, en vivo y en directo. Y casi que en exclusiva. En exclusiva, y él fue muy cariñoso conmigo, y lo que me enseñó fue impresionante. Entonces, pues, miren, no hay yo tan de buenas. Entonces... ¿Y la relación con Uribe en ese momento? Siempre tuve yo una relación amable con él y respetuosa. Él sabía que yo estaba en la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia, él sabe toda la vida que yo iba por la paz. O sea, esto no fue siempre la negociación, pero ese era un esquema que él tenía dentro de la estructura que él se diseñó para gobernador de Antioquia, donde nosotros hicimos una cantidad de acercamientos. Yo estuve en las cárceles con el ELN. Yo no sé cuántas veces fui a la cárcel y conocí un mundo, pues a qué horas iba a entrar yo a una cárcel, a reunirnos con Francisco Galán y Felipe Torres, pero N veces. Tengo muchas anécdotas de ese mundo. La primera vez que entré a una cárcel a conocer y a entrevistarnos fue aquí en Bogotá, en la cárcel Modelo, pero ese es un capítulo muy especial para el libro. Le voy a contar una que también aparecerá en el libro. Siendo parte de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia, nosotros nos reunimos con Carlos Castaño. ¿En Antioquia? En Antioquia. Y después me reuní con él en otra reunión propiciada por Monseñor Isaías Duarte, y le voy a decir más, con Horacio Serpa, que estaban haciendo una facilitación, y Monseñor Isaías Duarte, que fue un gran amigo mío y lo asesinaron en el Valle del Cauca. Él era el arzobispo, y él fue obispo de Apartadó, y era una persona que Álvaro Uribe también confiaba mucho, y que un señor extraordinario de Santander, de Bucaramanga. En este mundo, al padre Isaías Duarte, a Monseñor, que era una persona, un riel, que yo lo quise también mucho a él.
¿cierto? Y él me quería mucho a mí, entonces estaban haciendo todo acercamiento y me dijo, Sergio, acompáñame. Siempre me decía, venga usted, ¿cierto? Entonces yo vi tantas cosas y escuché, todo eso lo voy a contar muy bien contado. Y aprendí mucho, aprendí a ver personas de toda condición, aprendí mucho acerca del tema de conflictos, cómo se resuelven, qué pasa las cosas. Entonces ha sido un viaje maravilloso y entré en ese mundo. No le voy a contar más detalles, pero entonces volvamos, pues retomemos para llegar a ya entrar a la política. Con un grupo de amigos en Medellín, entonces yo empecé a vivir más, a acercarme más a la vida de Medellín. El matemático empezaba a ir a mi tierra alrededor de ciencia y tecnología y comisión facilitadora de paz, y empecé a conocer muchas personas amigas, a descubrir nuevos amigos de diferentes sectores. Alonso Salazar, por ejemplo, yo no lo conocía, ya lo conocí. Personas que eran independientes, alternativos. Y yo escribía siempre diciendo, nos tenemos que juntar las personas independientes alternativas para cambiar la política. En mis columnas, en El Colombiano. Ahí poco a poco nos fuimos conociendo y después de mucho tiempo, al finalizar el 99, nos juntamos un grupito muy pequeño de personas que habíamos venido conversando de diferentes sectores y llegamos a la siguiente conclusión. Nosotros llevamos toda la vida diciendo, hay que hacer esto. Yo escribía una columna y entonces uno escribía la columna y decía al final, hay que hacer de la educación el motor de la transformación social de Antioquia y hacer todas estas cosas, por ejemplo. Y otros amigos de otras partes, ONGs, la universidad, la cultura, cada quien en su espacio trataba de aportar a la sociedad. Y esa fue la semilla del movimiento ciudadano. Esa fue la semilla porque nos encontramos esto y dijimos, ¿cuánto tiempo llevamos diciendo hay que hacer esto? ¿Y quién lo hace? Y entonces, en una coyuntura electoral dijeron... No, fíjese usted. Entonces dijimos, bueno, pero lo que pasa es que Colombia siempre está en coyuntura electoral. Sí, aquí estamos en una coyuntura electoral permanente. Pero en ese momento, al finalizar el 99, varios amigos se habían presentado al Consejo de Medellín como independientes y nunca ganaba uno. Todos terminaban derrotados. Entonces nos juntamos a este grupo de personas y dijimos, nosotros decimos, ¿hay qué? ¿Y quién lo va a hacer? Yo quedo como muy inteligente. Dije, no, qué columna tan brillante, qué idea tan maravillosa. Y entonces, ¿cómo se desarrollan las ideas? ¿Dónde está el respaldo? Entonces nos juntamos nosotros y dijimos, ¿sabe qué? Gústenos o no, son los políticos los que toman las decisiones más importantes de una sociedad. Entonces, ¿nos morimos diciendo hay qué? ¿O nos metemos a la política? Yo lideré ese proceso con este grupo amigo y le dije, vamos a meternos a la política, vamos a construir un movimiento cívico independiente aquí en Medellín. Y no solamente eso, sino que nos vamos a ganar la alcaldía de Medellín. Y aquí estamos. Y eso parecía una utopía inalcanzable. Pues imagínese. Y esa primera salida a la alcaldía de Medellín, se presentó el movimiento, tuvieron un gran apoyo, pero esa primera vez no ganaron. No ganamos en el año 2000. Yo salí de profesor de unidad, pedí una licencia no remunerada en la universidad siempre me apoyó a mí, me daba tiempo para que pudiera hacer estas cosas pues, con todo el rigor. Entonces, licencia no remunerada, de los Andes a la calle. Entonces, por ejemplo, allá decían que yo era bogotano, ¿cierto? Que no era precisamente pues la carta de presentación más vendedora para llegar a Medellín, la estrategia no era que era bogotano, entonces que yo iba a traer los bogotanos a Medellín. Estupideces. Dentro del mundo de la política hay muchas cosas de esa naturaleza, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, decían, un profesor, aquí en Colombia ser profesor, yo soy profesor y seré profesor, y si volvieran a ser sería otra vez profesor. Es una actividad maravillosa. Pero ha sido una categoría inferior. O sea, el doctor y el profesor, yo era doctor en matemáticas, entonces arrancamos y empezamos campaña en ceros en todo. Cero era cero votos, cero plata, votos, cero estructura, cero clientela. ¿Y cómo empezamos nosotros a construir este movimiento y por qué estamos aquí hoy sentados, usted y yo, Juan, hablando con tantas personas que hemos trabajado en esto? Y empezamos con nuestros volantes y empezamos a caminar a Medellín por todas las esquinas. Lo que yo me he caminado a Medellín de lado a lado, ya mucho lo que he caminado en tantas partes, pero empezamos a acercarnos a la gente uno por uno. Eso fue extraordinario. El cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo, persona por persona, volante por volante, con una convicción muy profunda, y nos fuimos juntando. Yo recuerdo que estábamos en una oficina donde estaba yo, había una mujer que contestaba el teléfono y otra que llegó y teníamos un computador que nos habían prestado. Así arrancamos. Llega una persona que me leía las columnas, yo me despedí en el periódico diciendo pues que iba a ser candidato, se me acercó y me dice, me llamó, me dijo,
me escribió un correo electrónico, porque en esa época uno ponía el correo electrónico debajo. Claro. En esa época, pues el email era una novedad, ¿cierto? Me escribe y me dice, ¿puedo ir a su oficina? Le dije, claro, vino acá. Me dice, yo quiero trabajar con usted. Le dije, perfecto. Gerente de la campaña y trabaja gratis. Y mañana me tiene que responder. Al otro día estaba trabajando y éramos 4. Así arrancó Sergio Fajardo su camino político. Ya regresamos después de estos mensajes. Regresamos con el gobernador Sergio Fajardo. Entonces, viene el Movimiento Ciudadano, se mandan en la primera tanda, reciben un respaldo importante, no alcanza en ese momento a llegar. ¿Quién gana esa alcaldía? Luis Pérez. Luis Pérez. Sí. Y ustedes deciden, vamos a seguir buscando la alcaldía. Si nosotros empezamos en cero, yo le cuento esta anécdota. Nosotros tenemos una sede, nosotros no tenemos más sedes, y un compañero, como pasa en esta época, empezaban las grandes cadenas, encuesta para la alcaldía de Medellín, como está hoy, que está pasando pues por todo Colombia y salen, entonces Canal Caracol, Canal RCN, en esa época pues esto no existía, esto es una novedad, los cables, todo esto era otro mundo. Entonces yo me acuerdo muy bien que estamos pues en nuestra sede, en Ayacucho, por allá, en una parte lejísimos de todo. Entonces un compañero llevó la televisión de la casa, pues, para poder ver las encuestas al mediodía. Entonces conecta la encuesta, entonces está, canal. Entonces en Medellín, tal señor tanto, tal señor tanto, tal señor tanto, Fajardo, 0%. Nosotros éramos 3 y me dice, entonces que le dije, hoy tenemos que repartir más volantes, hermano. Toca. Y aquí vamos. Toca. Y aquí vamos y nos metimos y nos atrevimos. Y pues ha sido un viaje maravilloso. Dentro de todas estas cosas, la cantidad de gente que hemos conocido, aprendido, todas esas cosas han sido extraordinarias. Y ya la campaña siguiente gana la alcaldía de Medellín. La ganamos, pero nosotros perseveramos. Yo recuerdo que a mí me dicen, oiga, con toda esa cantidad de votos usted puede pedir una participación en la alcaldía. Es que a esos que están ahí fue a los que vinimos a sacar. No, yo no vine a negociar que porque sacamos tantos votos Mis que me van a dar. no son Olvídese. para que me den un cupo en esa alcaldía. Y nosotros vamos a cambiar a esos que están ahí. A ese que está ahí lo vamos a cambiar. Nosotros no vinimos a hacer política para ser parte de esa política. Y lo cambiaron 4 años después. Y después, y aquí hemos seguido en toda esta tarea. Bueno. Pero entonces, en el 2003 ganamos. Pero nosotros hicimos una cosa que es importante y mucha gente me pregunta a mí sobre la política, porque hay gente muy inteligente, muy capaz en muchas partes, con carisma, con inteligencia, de todo, o sea, con unas condiciones extraordinarias. Repito, yo he aprendido a conocer muchas personas en muchos partidos y eso. Pero nosotros perseveramos. Porque eso es muy difícil, porque en este mundo, y entonces nosotros perseveramos porque nosotros aprendimos a hacer la política con 0 pesos. O sea, nosotros no estamos en la política por un negocio. Y cuando llegó ya al manejo real del poder, usted una mañana jura que va a cumplir con la Constitución, con la ley, y que es el alcalde de Medellín, y se encuentra por delante todos los retos de la ciudad y al consejo de la ciudad y a la clase política de la ciudad. ¿Cómo lo maneja? ¿Qué pasa en ese momento? Nosotros llegamos allá y lo primero que yo digo es, bueno, este es el equipo, estas son las personas, trabajamos nosotros. ¿Usted integró su gabinete de acuerdo con su criterio libre? Sin hablar con nadie de ningún partido, de nada. Estos son las personas, trabajaron en la campaña, son personas valiosas, todos nuevos, básicamente en lo público, con experiencia privada o académica, todo eso, pero no habíamos ocupado ningún cargo público. Y llegamos allá y decimos, listo, y nosotros vamos a hacer lo que dijimos. Y empezamos a hacer, ¿qué es lo primero que hace un alcalde? El plan de desarrollo. Eso es lo que nos toca a todos los gobernantes el primer semestre. Uno entra a hacer el plan de desarrollo, entonces vamos a hacerlo. Y armamos el equipo y empezamos a trabajar con los temas y las cosas. Y entonces, ¿y en el consejo qué? Nada, la coalición. ¿Coalición? Nosotros no vamos a hacer ninguna coalición. Y el consejo lo empezó a buscar, a llamarlo. Pues había personas que decían, pero no, es que nosotros fuimos caminando este recorrido derechito toda la campaña. Bueno, entonces usted decide hacerse solo su gabinete, no llama a ningún directorio, no llama a nadie. ¿Qué pasa cuando el consejo tiene que aprobarle su plan de desarrollo o su presupuesto? Es una experiencia extraordinaria y yo por eso soy una persona optimista, y yo creo que nosotros podemos cambiar. En Colombia se puede cambiar. Y me explico. Entonces,
Me dicen, no, pero es que así, la gobernabilidad es una palabra que se inventaron, esa palabra no existía. En el siglo pasado gobernabilidad no existía o estaba muy nueva, ¿cierto? Se la inventaron además con una acepción tan maluca, ¿no? Tan complicada, que es de transacción, de entrega. Pero esa es una forma del elegante, Estado, sofisticada de clientelismo y todo ese tipo de cosas que son nefastas. Es un eufemismo para clientelismo. Exacto, pero más elegante, pues más en términos de ciencia política, gobernabilidad, gobernanza, todo ese tipo de cosas tan raras. Pero, entonces nosotros dijimos, no señor, es que nosotros ganamos, nosotros venimos a hacer esto, pero... El que gana gobierna. Claro, y entonces, pero es que hay que elegir los cargos del consejo, y entonces, ¿y quién va a ser el contralor o la contralor? ¿Usted quién quiere? Le dije, ¿quién quiero? Que nombren. Porque eso es una de las cosas tenaces que hay muchas veces detrás de todo esto. ¿A quién queremos la Contraloría? Porque es el que va a cuidar las cuentas. Con esos cargos se chantajea o se presiona al alcalde o se extorsiona a la administración. Bueno, entonces nosotros que dijimos, en muchos casos. Nada. Pero a cada concejala, con cada uno podemos trabajar y estamos dispuestos a escuchar sus ideas. Tiene todo el respeto mío. No hay ni un puesto ni un contrato para ninguno. Ni uno. Pero con la misma regla para todos. Esa es la regla, gobernador. Ni un puesto ni un contrato. Ni puestos ni contratos se entregan en el despacho ni del alcalde ni en ninguna parte. Ni del gobernador. Exactamente. Pero hay diálogo con todos. Y con todos se les escucha, con todas las personas, con todo el que quisieron trabajar, nosotros hemos trabajado y escucharle como persona y reconocerle su trabajo, porque muchas personas de este mundo son personas inteligentes, son personas que piensan y que se relacionan con las comunidades, pero cambiamos la cancha. Entonces, nosotros presentamos el plan de desarrollo y lo apoyaron todos los concejales, sin darle un puesto a una sola persona, un contrato, un favor. Todos discutieron, todos aportaron, todos participaron, a todos respetamos, todos y cada uno. Y así lo hemos hecho en la Asamblea. Y se puede hacer, y la gente es muy valiosa. Usted termina con un enorme prestigio en la Alcaldía de Medellín y emprende la construcción de un movimiento nacional. Salimos. Que luego también es el movimiento que lo acompaña en su candidatura presidencial. Sí. ¿Cómo fue ese recorrido por Colombia? Extraordinario. Nosotros, pues, para mí la vida desde hace 15 años, todo es nuevo, porque pues yo voy pasando por una cantidad de circunstancias. Yo no crecí en el poder, ni toda esta cantidad de gente que ha nacido con nosotros, crecido con nosotros. Eso ha sido un viaje extraordinario, porque nosotros llegamos al poder y desde el poder hemos gobernado y hemos transformado la sociedad en muchos aspectos. Ha sido es un viaje extraordinario, una historia muy particular. Entonces, al mes de haber salido de la alcaldía de Medellín, yo estaba en Valledupar en una reunión que había alcaldes y explicando sobre los alcaldes. Y empezamos a recorrer a Colombia. Pero ¿cómo llegaba yo a Quibdó? Nosotros no tenemos partido, pero tenía una persona conocida, entonces ¿por qué esta persona? Y así se hizo. Y así nos fuimos. Ese yo caminé por toda Colombia. Yo repartí volantes en Quibdó, en Buenaventura y en Tumaco, para decir 3 de la zona del Pacífico. Y así fuimos por tantas partes, tanta gente maravillosa que hay por toda Colombia. Ya fuimos y contábamos lo que habíamos hecho, pero nosotros hemos siempre tenido algo que ha sido que yo hoy aprendo a valorar, porque pues, tanto 15 años en esto, pues uno aprende, vamos madurando. Si usted mira 15 años, mejor dicho, piénsese entrando a kinder en el colegio, 15 años después ya es colegio y carrera, sin darnos cuenta. Entonces, tanta gente que va apareciendo, vamos aprendiendo y vamos llegando por todos lados. Es maravilloso. Recogimos firmas para presentar mi candidatura presidencial, sin un peso, pues mínimas cosas. La gente recogiendo, muy maravilloso, y aprendí a conocer una Colombia a pie, porque además siempre era pues ir a pie por todos lados. Yo nunca andaba con carros de escoltas y todas esas cosas, sino a pie. Sergio Fajardo en ese momento ya no era el alcalde de Medellín, era un prestigioso exalcalde y se vuelve una figura nacional, reconocido en todo Colombia. Sí. ¿Por qué decide volver a Antioquia a ser gobernador del departamento? Pasan todas estas cosas de la política, entonces yo decliné después de las elecciones para el Congreso, no nos fue bien, no logramos sacar ningún congresista. Muchas lecciones aprendidas dentro de todo esto, errores cometidos, pero bueno, eso es normal, cuando uno está creciendo va descubriendo tantas cosas. Y participé como candidato vicepresidencial con Antanas Mocos. La Ola Verde fue algo muy emocionante. Estará en el libro también lo que yo aprendí desde la Ola Verde y lo que yo vi allí. No ganamos,
por nosotros, no fue que nos la robaron ni nada, no. No fuimos usted capaces. además tuvo un accidente. Me caí faltando un mes y piquito para las elecciones. Me quebré la cadera. El fémur es este hueso largo que tenemos nosotros acá en la pierna, el más largo que tiene las personas. Y ese me caí en la bicicleta, que yo siempre soy ciclista, y ese fémur subió hacia arriba y rompió aquí todo. Y estuvo ese mes y medio de campaña en su casa. En la casa me tocaba por vía satélite. Usted no imagina el dolor. Y la A mí angustia. me operaron. A mí me tocó, por ejemplo, una vez un debate con Angelino Garzón, que es amigo mío. Y él pues estaba con Santos y yo era el candidato vicepresidencial de Antanas Moco. Usted no se imagina el esfuerzo que yo tuve que hacer para sentarme en mi casa, tieso, para que no me podía mover, estar en el debate, pues, en la conversación. Y me paro yo de ahí y era como si yo me hubiera bañado. Ese dolor, yo estuve 2 días muerto del dolor, por esa concentración, por esa intensidad para poder hacer esas cosas. Pero también aprendí mucho de la caída, de las personas, del poder, porque yo vengo a este mundo y tengo una concepción muy de lo distinta del efímero poder. que Es efímero, y a usted lo abraza de lo todo el frágil. mundo y usted le dice usted es extraordinario, y al otro día si usted no tiene poder no lo conocen. Como yo nunca crecí en el poder, ni me he movido porque yo tengo que estar acá en tal lugar, porque yo soy un matemático y los matemáticos nos acercamos al mundo desde otra perspectiva. Es que yo pruebo teoremas. Nosotros nos movemos por la plata y por todo eso. Entonces aprendí mucho y vi muchas cosas ahí. Y después entonces, bueno, ¿y ahora qué? Ahí pasan ciertas cosas, Partido Verde, que se puede hacer o no se puede hacer. Yo dije, no, un momentico, yo voy a trabajar por mi tierra. Yo no quiero ser parte, empieza la Y discusión. usted no quería ser ministro ni tener lo mismo que me dijo que había pasado en Medellín, pasó en lo nacional, entonces usted no quería. No, sí, yo no estaba haciendo carrera para ministro, para Para que un me nombren, cargo. para hacer otra cosa. Nadie me ofreció a mi cargo. Y ahí de nada. decide volver Antioquia. a pelear la gobernación Sí, de Antioquia. entonces a mí, por ejemplo, me decían, pero usted puede volver a ser alcalde de Medellín, no tiene que hacer campaña. Fuera de eso, pues yo estuve con bastón 1 año y medio. O sea, la caminada era dolorosa. Entonces, dije, no, yo otra vez, yo no puedo querer más a Medellín. Es mi tierra, es mi ciudad, yo la adoro. Pero dije, yo no quiero volver a ser alcalde. Porque después de parar 4 años, si hubiera reelección es otra cosa. Pero parar 4 años para volver, a mí no me llamaba la atención. Porque a mí me gusta aprender. Entonces yo voy para Antioquia. Yo soy de acá, voy a hacer, y me metí a la campaña de la gobernación, y aquí donde estoy no he parado de aprender lo que he descubierto, porque a mí me gusta eso en la vida. No que ser esto para que sea esto, no. Gobernador de Antioquia, maravilloso. Ya regresamos en el tramo final de esta entrevista con el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. Gobernador, este recorrido Está bueno. lo lleva a la gobernación. En todas las encuestas que hacen de popularidad a los gobernadores, usted sale de primero. Usted ha gobernado en Antioquia con los mismos criterios de no entregarle a los directorios políticos, no entregar pedazos de gobierno. Exactamente. Nunca le doblaron la cabeza ni la mano al gobernador de Antioquia. Nunca, porque es que hay una diferencia en la política y es tener principios y tener precio. ¿Y usted cree que eso es posible en Por el nivel supuesto, nacional? Por supuesto que tiene que ser posible. Porque es que a nosotros todo lo que hemos hecho nos dicen que es imposible. Medellín, pues ¿cómo van a ganar ustedes, hombre? Medellín, con todo esto, los partidos tradicionales establecidos, miren los que están, y les ganamos. Después, claro, por supuesto que se puede, pero hay que mantenerse muy firmes los principios. Y repito, hay muchas personas en los diferentes partidos que entienden este tipo de discusión, ¿cierto? Pero yo insisto, Juan, perdón, yo creo que el clientelismo es la puerta de entrada a la corrupción. No, ese es el cáncer. Pero yo lo he dicho La todo, cuota en el inicial Twitter lo digo, la corrupción es una empresa criminal más difícil de combatir que las guerrillas y las bandas criminales. Y yo estoy hablando, porque yo sé de guerrillas, yo sé de bandas criminales, yo he gobernado. O sea, a mí me ha tocado, con todo lo que significa esas dificultades y todo eso, la corrupción es más difícil. ¿Y usted cree que para que un modelo como este de gobierno, primero en una ciudad, luego en un departamento, llegue a lo nacional, qué se requiere? Porque lo que vemos aquí es bastante angustioso. Están aprobando un proyecto de reforma de equilibrio de poderes que deja intacto, digamos, el modelo clientelista
con las variaciones siglo XXI que tiene Colombia. Es posible. Yo no tengo la menor duda de que es posible. Y estoy seguro que con personas de todos los partidos, así como nosotros en la Asamblea Departamental, de conservadores, liberales, de Cambio Radical, de la U, de la ASI, del Partido Verde, con todas esas personas nosotros hemos interactuado. Y se puede hacer, pero tiene que ser uno firme en los principios. Le puedo preguntar, gobernador, Sí. con todo respeto, ¿usted quiere liderar ese proceso? Cuando termine la gobernación de Antioquia, ¿ese es un camino pendiente para Sergio Fajardo? Esa es una pregunta que me la han hecho ya varias veces y yo la entiendo y es natural la pregunta. Y existe una probabilidad alta de que sea así. Ahora, yo tengo que hacer, ya le he contado toda mi vida, Toda, por pedazos, que hemos tenido. ¿cierto? Yo no crecí en el mundo del poder. Yo nunca soñé con ser alcalde de Medellín, ni gobernador de Antioquia, ni ser presidente de Colombia. Imagínense, yo que llegué aquí y recuerdo cuando bajamos, volviendo a la 19 al Hotel San Francisco, para bajar por ahí a la 7ª, para ir al Palacio, ver desde fuera el Palacio de Nariño, el Parque Bolívar, la Plaza de Bolívar. El Parque Bolívar es en Medellín, la Plaza de Bolívar. ¿A qué horas pensar yo que iba a estar o que podía pensar en eso? Entonces, yo sé que dentro de este contexto político es un paso natural. Yo sé que nosotros hemos construido cosas muy valiosas, y estoy hablando en plural. Y yo sé que hay muchas personas, porque yo tuve oportunidad de conocer y ver, yo sé que es una posibilidad real. Y dentro del mundo político es natural para todo el trabajo que hemos hecho. Porque este montañerito que llegó aquí al Hotel San Francisco y con toda esta cantidad de gente y este recorrido, se pueden dar cosas extraordinarias. Yo creo profundamente. Pero eso es difícil porque nosotros somos alternativos. Y cómo encontramos personas de tantos lugares para encontrarnos. Muchas veces la incapacidad de ponernos de acuerdo. Entonces es un reto muy grande para construir una estructura política de carácter independiente, alternativo, pero mezclando tantas personas valiosas. Puede ser. La probabilidad es alta, pero pasa también por un montón de cosas. En esa probabilidad alta, usted va a salir de la gobernación de Antioquia cuando termine su mandato en un país que tiene una polarización muy fuerte entre uribistas y santistas. Y yo le he escuchado decir varias veces, yo no soy ni uribista ni santista, yo no soy ni antiuribista ni antisantista. Sí. Aquí hay un camino intermedio, gobernador. Diferente. Y en este sentido... No intermedio, sino diferente. Diferente. No es que para balancear entre el uno y el otro, entonces en la mitad. No. Y yo explico, yo recuerdo cuando yo dije, yo no soy ni uribista ni antiuribista. En la campaña presidencial pasada, y me decía, no, entonces no es nada, entonces no tiene posiciones. Le dije, perdón, ¿quién dijo que el mundo se dividía entre ser uribista o ser antiuribista? Si usted se pone en un lado, entonces ya se quedó definido por el presidente Uribe en su momento. Entonces ya no es usted, sino en función del otro, es o está en contra. Y nosotros lo que sabemos hacer es construir. Entonces nosotros tomamos decisiones de acuerdo a lo que nos hemos construido, a esos principios con los que arrancamos, a los problemas que estamos resolviendo. Y entonces eso nos permite construir y salirnos de una política del insulto, de la agresión. Yo puedo discrepar, yo hablo en primera persona, pero nosotros vamos por el proceso de paz. Entonces, ¿qué soy? Santista y antiuribista, porque usted no se deja poner rótulos. No, usted no tiene un rótulo. Sí. Le pregunto una cosa, una persona que lo conoce me dice, Sergio Fajardo tiene una característica, es que no habla mal de nadie. En su discurso público no hay agresión, hay alternativa. Eso es una decisión, es una convicción, es una estrategia. Es una convicción muy profunda que yo he aprendido en la vida. Y yo he cambiado. Es que, pues, como, si uno no cambia, entonces, pues, ¿a qué horas? Pues, del adolescente que yo era, de todo lo que he aprendido, pero sigue firme la lucha contra la corrupción. Ciertos elementos, pero yo nunca hablo de personas, ni en público ni en privado. Porque yo no soy de esos que en privado dicen, es que es ni de tantas, el procurador tal cosa, y después dice, no, yo soy coherente. Y esa es una decisión que usted tiene. Usted no habla de personas. Si yo nombro una persona, es por una razón especial. Pero el problema no es entre personas, sino de argumentos y por la forma como hacemos. Y la coherencia y la consistencia es la riqueza que nosotros hemos construido durante todos estos años. Y si usted suma coherencia, que significa cada paso que da no contradice el anterior, y consistencia es mantiene los principios. Después lo que nosotros hemos construido políticamente se llama confianza. Yo no soy capaz de llamar a Medellín y decir, vengan a llenar la plaza de la Alpujarra, donde queda la gobernación. ¿A quién llamo? Pero nosotros hemos construido confianza con la ciudadanía. Y esa es la riqueza más grande, porque esa no se vende.
porque esa no es con plata, porque tienen plata y compran, a todo el que tiene precio lo compran. Y hay desde muy baratos hasta muy caros, pero los compran. Y tienen toda la plata del mundo para comprar. Pero la mayor cantidad de gente no tiene precio. Yo tengo esa convicción profunda, que la mayoría de las personas no tiene precio. Y por ejemplo a mí me decían, no, pero es que el voto de usted de opinión, le digo, opinión tiene todas las personas. Toda persona tiene opinión. ¿Quién dijo que porque es humilde no tiene opinión o porque no ha hecho un doctorado no tiene opinión? Pero lo que pasa es que ustedes se tienen que acercar a la persona y tienen que conocer y saber qué es lo que nosotros somos y hacemos. Por eso en este recorrido maravilloso de aprender a hacer la política uno por uno y seguir así y seguir en ese recorrido, nosotros hemos construido confianza. No puedo terminar sin preguntarle, que me causó curiosidad, su última visita a Bogotá estaba asociada con su rol de gobernador y de matemático, a presentar un libro producto de su equipo de matemáticas, pero por supuesto. El que no anuncia no vende. Yo no hago negocios, pero a mí me llamó la atención, miren ustedes, el título del libro y la naturaleza del libro que trajo a Bogotá el gobernador Sergio Fajardo. 100 problemas que todo bachiller debe entender y resolver. Nosotros estamos transformando esta sociedad. Yo soy matemático y seguiré siendo matemático y volvería a ser matemático. Y dentro de todo ese proceso de mejorar esta sociedad, nos vamos a mejorar la calidad de la educación. Antioquia no es la más educada. Hay gente que me dice, pero ¿cómo así? Mire que usted diciendo que Antioquia es la más educada. Y dije, no, si fuera, esa no sería la expresión, ese es el reto. Y Colombia la más educada, pues ese será el reto. Pero nosotros tenemos... el presidente Santos se le montó en la más educada, ¿no? Yo estaba en una reunión es suyo, donde él dijo, yo voy a tomar esto del gobernador. Él lo dijo amablemente. Sí. Dije, perfecto, ese es el reto. Entonces, ¿cómo mejoramos nosotros las matemáticas? Nosotros estamos mal en matemáticas. Pero la actitud nuestra, y ahora, por ejemplo, que pasa todo esto con los maestros, yo he dicho, sin dignidad no hay calidad. Hay una argumentación perversa en este país, y es, a nosotros tenemos mala calidad de la educación, porque los maestros son malos. Y los maestros son malos porque son los peores estudiantes los que estudian educación. Por lo tanto, cambie los maestros, haga que los mejores estudien educación y va a mejorar las matemáticas, la educación. Como en Finlandia, porque en Finlandia la carrera más apetecida es ser profesor o ser profesora. Aquí es ser médico probablemente o abogado, yo no sé. Matemático, estamos muy abajo. Nosotros decimos, eso es un error monumental, porque está irrespetando a las personas que hoy tienen que estar dictando una clase. Nosotros en Antioquia decimos, en Antioquia, ¿sabe usted? No hay ni una maestra ni un maestro malo, ni uno. Entonces hay gente que dice, ahí está pintados, los paisas, qué tal cosa. Le dije, no, todos son buenos, pero todos pueden mejorar. Y eso es una forma distinta. Y las personas responden. Y en los colegios, vamos, todos los estudiantes de Antioquia, 10º y 11, van a recibir este libro. Quien lo quiera ver, lo puede encontrar en la página de la Gobernación de Antioquia, www.antioquia.gov.co. Ahí está para que lo hagan, porque nosotros lo entregamos y lo regalamos a quien quiera. Y vamos a hacer problemas. ¿Y por qué problemas para hacer matemáticas? Porque las matemáticas se aprenden haciendo problemas. Y los seleccionamos con todo el cuidado. Y de esta manera, ¿qué hacemos? Ponemos a la gente a pensar. Y en los colegios empiezan las maestras y los maestros a trabajar los problemas. Y hacemos que se revisen los conceptos. Cada problema tiene un concepto básico. Y vamos mejorando. El camino es largo, pero nosotros lo vamos haciendo. Deplorablemente se nos acaba el tiempo, gobernador, pero le quiero agradecer que haya estado en este programa y que nos haya contado con tanta franqueza muchas cosas, lo que ha sucedido y que nos haya dado las primicias de lo que viene en su libro. Sí, y muchas gracias, y para mí es un orgullo ser el gobernador de Antioquia, la más educada, poder salir a la calle aquí en Bogotá, saludar a la gente y decir, aquí las cosas se puede hacer diferente. Nosotros podemos tener una sociedad digna, decente, donde no nos tenemos que agredir permanentemente, podemos pensar diferente sin ser enemigos y se puede hacer. Eso sí, hay que cambiar muchas cosas. Lo han escuchado ustedes, Sergio Fajardo, gobernador de Antioquia. Esto último que voy a decir compromete solo a Juan Lozano. Síganle la pista. Mucha cuerda por delante para Sergio Fajardo, por lo que ha hecho en la alcaldía de Medellín, en la gobernación de Antioquia, y por lo que está demostrando con el ejemplo para enfrentar el monstruo terrible que ha paralizado tantas instituciones colombianas, que es el monstruo de la corrupción, con alternativas y con ilusión de futuro. Muchas gracias por habernos acompañado. La Universidad Sergio Arboleda presentó